Hoy vamos a hablar de un tema interesante relacionado con cómo reacciona la gente ante los problemas que enfrenta para llegar a las metas que desea. Hoy hablamos de el manejo de la frustración. Es importante partir de que la frustración no es en sí una emoción o un sentimiento, sino es un conjunto de reacciones que se relacionan con lo que llamamos inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene algunas características muy importantes en los cuales nosotros mismos tenemos un mayor equilibrio. Entre esos aspectos que se requieren para dominar la inteligencia emocional está la empatía, o sea, capacidad de tener una idea de cómo sienten los demás, ser persistente y automotivarte, tener autodominio de tu persona, generar la capacidad de trabajar en equipo, desarrollar habilidades para influir, tener resiliencia, y este es un tema muy importante que en un corto plazo tocaremos, que es la capacidad de rehacerte ante las presiones, y eso tiene mucho que ver con la frustración. Otro aspecto se relaciona con la red de contactos. No estamos hablando de la cantidad de contactos que tienes en tus redes sociales, sino cómo tienes una red que te pueden dar soporte y que además tú mismo apoyas a esa red. Y por último tenemos el manejo de la frustración. La frustración se presenta, pero de una manera diferente como lo vamos a ver. No obstante, sí te quiero decir que todos estos aspectos se aprenden desde la niñez en casa. ¿Pero qué crees? Pueden desarrollarse posteriormente con mucho más trabajo, con mucho más dificultad. Pero esa es la vida. Tomemos esas oportunidades de rehacernos. Todos estos aspectos de la inteligencia emocional se relacionan con las posturas éticas, con los valores. Si tienes autodominio, quiere decir que no estás sujeto a tus emociones ni a tus instintos, sino que los controlas y los ejerces sabiamente. Si persistes, nuevamente te estás dominando. Si tienes la capacidad de influir en los demás, también esto habla de que si lo haces, será muy positivo que tu influencia sea ética. Eso es lo que hace un líder. Por último, podemos decir que potencian las cualidades intelectuales. Si tú tienes inteligencia emocional, esto implica que las emociones y los instintos no están a cargo, sino es tu persona. Ojo, no estoy demonizando a los instintos, al contrario, hay que sacarles el mayor beneficio posible. Entonces, todo esto te lleva a desarrollar la inteligencia emocional. Ahora bien, la frustración es un sentimiento, pero vago, no es algo así muy específico como cuando te sientes angustiado o sientes temor o sientes asco. No, es digamos, casi un síndrome de sentimientos que se generan cuando no puedes satisfacer un deseo u objetivo planteado. Las reacciones emocionales ante la frustración son amplias. Puede aparecer ira, ansiedad o incluso supresión emocional, entre muchas otras. Obviamente, hay profesiones en las cuales la frustración se nota más. ¿Por qué? Porque se presenta con mayor frecuencia. Un ejemplo son las ventas. Los vendedores, sus resultados se obtienen por un tercero.
el cliente. El cliente al decir que no genera una frustración. ¿Por qué? Porque ya estabas ahí, pensabas que tenías el pedido. Pero hay muchas otras esferas laborales en las cuales puedes enfrentarte a la frustración. El punto clave es que tengas la capacidad, uno, de gestionar y dos, de aceptar la discrepancia entre lo ideal y lo real. Con frecuencia digo que lo real tiene la maldita costumbre de separarse de lo ideal. Así es. Mejor acostúmbrate a disfrutar lo real y mantén la idealidad como una meta a la cual te puedes acercar mucho. De esta forma podemos decir que el origen de la frustración no se encuentra en las situaciones externas en sí mismas, sino cómo las afrontas tú. Y ese es el mensaje clave. Eres tú el que elige cómo reaccionar. Por otro lado, todos tenemos una cierta tolerancia a la frustración. Puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. Esto significa que hay una amplia gama que tú puedes motivar a crecer para volverte más tolerante a la frustración. Pero entendamos que hay extremos. Cuando no tienes ninguna tolerancia a la frustración, es que eres un perfeccionista y quieres que todo salga como tú lo dices. Pero si la tolerancia es total, esto implica en cierta forma que no te importan los resultados, no importa lo que pase, no vas a sentir la frustración. Y el mensaje es que, como muchas emociones, la frustración bien controlada es positiva. Entonces, debemos tener tolerancia, pero no tolerancia infinita. Hay que sentirla y reaccionar, porque la tolerancia a la frustración es lo que te permite gestionar tus emociones ante situaciones difíciles, como pueden ser fracasos, expectativas no cumplidas. Y aquí lo interesante es que la tolerancia a la frustración evita reacciones impulsivas o reacciones desproporcionadas. Esta tolerancia puede tenerse en forma natural, ya sea por el temperamento o el carácter. De lo contrario, lo que tú debes hacer es desarrollar esa tolerancia con práctica y experiencia y así puedas enfrentarte a problemas, adaptarte a los contratiempos y mantener el estado de ánimo a pesar de los obstáculos. Quienes tienen baja tolerancia a la frustración suelen ser más impulsivos, impacientes y se rinden con facilidad. Quien tiene una tolerancia infinita simplemente ya no tiene emociones relacionadas a los fracasos y eso es peligroso porque seguirías fracasando. Entonces lo importante es tener un cierto nivel de tolerancia a la frustración que implica, uno, aceptación. No todo va a salir como tú quieres, porque hay factores externos. Dos, regulación emocional. Como que, como cuando te enfureces, te pones triste o muy ansioso, porque estas emociones surgen en situaciones frustrantes. Tres, la resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad de recuperarte y aprender de las experiencias negativas. Otra es la persistencia, esa que te permite seguir intentándolo y buscar soluciones alternativas, en lugar de rendirte ante los primeros obstáculos. Para manejar la frustración, hay que manejar las temporalidades. Esto es, el manejo puede ser en tres niveles de tiempo. Uno, reacción inmediata. Es el manejo que tú realizas en el momento en que percibes la frustración. Después viene una reacción mediata en la cual puedes manejar los objetivos.
De esta forma revisas tu planeación y si detectas los objetivos como adecuados, también puedes evaluar si los puedes modificar. Ahora bien, si los objetivos son difíciles pero no imposibles, acéptalos. Y en el largo plazo, la frustración se maneja desarrollando habilidades para poder manejarla adecuadamente. En este manejo inmediato, ¿qué tienes que hacer? Primero, manejar las emociones. Uno puede hacerse a través de respirar hondo. Haz la prueba. Cuando sientas que tu ritmo cardíaco es elevado, respira profundamente y vas a ver cómo hasta el ritmo cardíaco disminuye. Después, acepta la emoción. Reconoce lo que sientes y no te juzgues. Aquí lo importante es que cuando tengas una situación, no te castigues. No digas, ay, es que fuiste tonto, irresponsable o no tuviste constancia. Primero, reconoce tu emoción. Ah, caramba, me siento ansioso, me siento angustiado. Ya después tendrás tiempo para evaluar tu conducta, porque lo primero es que al aceptar esta frustración, puedes empezar a pensar con mayor claridad. Usa técnicas de relajación, música. Si te gusta la música clásica, adelante. Escribe un diario. Los diarios sirven mucho para vaciar tus emociones. O imagina un lugar tranquilo para relajarte. Eric Fromm, importante psicólogo, lo que dice es, todos los días revisa cómo manejaste tus emociones. Y eso te empieza a tomar contacto con las emociones. Y finalmente las vas a comprender y canalizar. Toma un descanso. Aléjate momentáneamente de la situación que te frustra para poder procesar mejor lo que te ocurre. Estas acciones solo tienen efecto inmediato, pero que te pueden ayudar para manejar la frustración si lo haces cada vez que la enfrentas para que en el largo plazo la controles más adecuadamente. En forma inmediata, empieza por manejar racionalmente los objetivos. Se dice que los objetivos deben ser SMART, abusando de este acrónimo que en inglés significa específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo de tiempo definido. Así deben ser las metas. Tienes una meta que sea lo más clara y específica posible, que la puedas medir. Por ejemplo, tengo que venderle a este cliente tanto. Tengo que terminar este trabajo en esta fecha. Y esto debe ser alcanzable. No quieras hacerlo de todo un mes en un solo día. No vas a poder. Tiene que ser importante. Si te pones objetivos que no tienen importancia, realmente ya no importa si los cubres. ¿Sí? Y que tenga un plazo definido. No digas, voy a lograr las ventas. ¿En qué mes? ¿En qué día? ¿En qué semana? ¿Cómo tienes establecido? ¿Estás desarrollando un proyecto? ¿Cuáles son las fases del proyecto? ¿Cuál es la calendarización? Tienes que revisar tu planeación y descubrir y detectar si los objetivos que te has establecido cumplen estas características, pero también considera que los objetivos deben ser retadores. Si no son retadores, tienen muy poco sentido. Si no son adecuados, evalúa si los puedes modificar. Si los objetivos son difíciles pero no imposibles, acéptalos. Si son imposibles, di por qué. Pero no lo podrás hacer si no lo intentas primero.
Ahora, si francamente no son alcanzables, puede ser que ni siquiera te permitan cambiarlos. En ese caso tienes que hacerlo saber. Yo recuerdo una vez que tenía un objetivo de ventas que era realmente enorme porque había desaparecido un mayorista. Oye, no voy a poder llegar. No importa, es tu cuota. Está bien, lo entiendo, pero no voy a llegar. Más allá de perder comisiones, ellos ya sabían que no podía alcanzarlos. A la postre, me modificaron la cuota porque era imposible. Y yo, como lo estuve diciendo, ya no lo consideraron como un acto de irresponsabilidad, sino como lo contrario, un acto de completa responsabilidad. Estas acciones solo tienen efecto inmediato, pero que te pueden ayudar para manejar la frustración en un largo plazo. Y aquí es lo interesante. A largo plazo, lo primero que tienes que hacer es aceptar el nivel de frustración de tu puesto, del nivel de frustración que hay en tu organización y aquella frustración que puede depender de tu relación con el jefe. Si alguna de estas no se da, perfecto. Si se dan en menor grado, manejable. Si esto es imposible, ya tienes que empezar a pensar cómo lo puedes modular. Maneja tu inteligencia emocional en forma constante. Pero recordemos que hay varios tipos de inteligencia emocional. Está la intrapersonal hacia adentro de tu persona y también la interpersonal hacia los demás. La primera que tienes que manejar es la intrapersonal y esta te va a permitir posteriormente entre personas manejar la interpersonal. Ya he hecho algún video sobre estos tipos de inteligencia. Otra cosa que es maravillosa es que tienes la capacidad de convertir la frustración en un reto. Ah, no lo logré. Me reto para lograrlo. Y entonces, así, al tener la fuerza para enfrentar ese reto, aprendes a controlar la frustración, a tener más tolerancia. Y además, limita tu necesidad de reconocimiento. A veces deseamos ser reconocidos por todos y eso te lleva a la frustración. ¿Por qué tienen que reconocerte los demás? Mejor haz el trabajo bien hecho, logra tus objetivos y a la postre, como consecuencia de ello, tendrás un cierto nivel de reconocimiento. Encuéntrale gusto a tu trabajo, al reto. Es maravilloso ser hombre de retos. De tal forma que puedas obtener pequeñas victorias que se conviertan a la postre en grandes victorias. No te des por vencido. Es el último consejo para poder manejar la frustración. Ahora, la frustración es normal. Lo que hace un buen ejecutivo es controlarla con un sencillo truco. Conviértela en un reto y luego ten la fuerza para lograrlo. No es inmediato. Y además, esto lo vas a hacer de forma repetitiva, porque cada que encuentras una meta que no puedes alcanzar, esto te va a dar vigor, te va a dar fuerza porque la estás convirtiendo en un reto. Y si eres de retos, vas a tener la fuerza para lograrlo. Causas de la frustración. Por ejemplo, si estás en el área comercial, no logras buenas negociaciones porque todavía no conocen a tu empresa. No te preocupes, conviértelo en reto. No terminas en tiempo un trabajo porque tardan en darte información. La pregunta es, ¿podías haber obtenido la información previamente? Si la respuesta es sí, apréndelo y en la siguiente ocasión vas pidiendo con tiempo la información. Pero si la respuesta es que no lo podías hacer,
¿qué vas a hacer? No vas a ponerte un reto que no se puede lograr. Entonces, mejor planifica tu tiempo, porque sepas que cuando te van a dar la información, tú ya debiste haber notificado que el proceso va tarde porque no te la han pasado en tiempo y de todas maneras vas a hacer tu mejor esfuerzo para lograr el reto que te propones. Estabas en una empresa importante y ahora estás en una donde pierdes prestigio. Qué interesante. El prestigio es de la empresa, no tuyo. Eres tú el que va a obtener su prestigio en esa empresa o en cualquiera. Porque a veces el prestigio lo presumimos fuera de la empresa. Esposa mía, estoy en tal empresa. Amigos, estoy en tal empresa. Y entonces así, el prestigio no te lo da tu trabajo dentro de la empresa, sino simplemente porque estás en la empresa. Cuidado. Ahora, te cambiaste de empresa. Por algo pasó. No cubriste el trabajo anterior. Por eso no lo mantuviste. Te cambiaste porque la nueva empresa paga mejor. Tú decidiste en algún momento perder el prestigio con el que se te cobijaba, pero que no era tuyo. En la nueva empresa puedes generar tu prestigio dentro de la empresa y posiblemente hasta crecer más en la empresa. Entonces, cuidado con el prestigio. A la postre, termina siendo secundario. Otra situación es que en algunos puestos, en algún trabajo, al intentar el diálogo no obtenías resultados y llega un momento en que te haces para atrás y lo dejas de hacer. No lo recomiendo. Sigue dialogando siempre, porque es un mecanismo importante de establecer redes sociales, de lograr el apoyo. Y finalmente, si en un lugar no vas a lograr el diálogo, hay otros lugares en que sí lo vas a obtener. Entonces, la frustración también implica revisar lo que es la experiencia contra lo que es el conformismo. Experiencia es lo que haces con lo que te sucede. Si te pasa algo y no haces mentalmente nada con eso, no tuviste experiencia. Por eso la pregunta siempre será, ¿10 años de experiencia o un año repetido 10 veces? Eso es importante. La zona de confort es que ya no te estás retando. No está mal estar en el confort, pero no siempre el confort es lo más adecuado. Sin embargo, cuando tienes experiencia, esa experiencia te ayuda a tener un confort, aunque no estés en la zona de confort, porque te vas retando, vas teniendo logros y te empiezas a sentir cómodo contigo mismo y con tu trabajo. Para vencer la frustración, ya lo habíamos dicho, hay que tener la convicción de retarte. Pero hay 3 formas más tranquilas para vencer la frustración. Las 3 más tranquilas son metas alternas. Bueno, no lo hice hoy, lo haré mañana. Iba a lograr este objetivo, logro este otro. O lo otro es acepto la situación. Fíjate qué interesante. No vendí 100,000 pesos, pero me voy a poner de meta 80,000. Ya tuvimos una meta alterna. No te retaste mucho. El cambio de plazos también es interesante. Me voy a dar un colchoncito. Malditos colchones. Sirven para dormir. No sirven para ponerlo en los plazos y en los números. Aceptar la situación es lo más sencillo. Ahora bien, lo que usan las personas resilientes son, primero, reconoce y maneja las emociones. ¿Por qué estoy sintiendo esto?
Ok, ya lo puedo digerir. Ahora bien, ¿por qué no lo logré? ¿Hubo emociones involucradas? ¿Actitudes inadecuadas? No lo sé. Por otro, siempre la posibilidad, voy a tener un esfuerzo extra. Todo requiere un sacrificio, que no sea constante. Dedicar ocasionalmente un cierto tiempo no es problema. Ah, pero si es todo el tiempo, ya te estás esclavizando. Y lo último es la experiencia versus el conformismo. Desarrolla experiencia, adquiérela, forma patrones de comportamiento y no aceptes el conformismo. Claro, podemos hablar de niveles. Un conformismo mediano no está mal, pero no te conformes con cualquier cosa. No hiciste bien el trabajo. Ah, caramba, es ahí donde aplicas. ¿Qué experiencia voy a tener? Ah, porque si me quedo conforme, si aceptas todo de ti, no vas a evolucionar. Y también recuerda que en los trabajos las situaciones no son personales, sino las personas adquieren un rol. Tip. El manejo adecuado de la frustración es complejo y se relaciona con la inteligencia emocional. Si la desarrollas, se refleja en el manejo de la frustración y su manejo conduce a desarrollar la inteligencia emocional. Esto se llama círculo virtuoso, porque el manejo de la frustración abarca muchos de los componentes de la inteligencia emocional. Cualquier acción que te permita modular y controlar las emociones se refleja en un mejor desempeño, no solo laboral, sino también, y esto es verdaderamente importante, en lo personal, en lo familiar, con armonía y plenitud. Las personas altamente competitivas pueden modular su competitividad para lograr la armonía y la plenitud personal. Vale la pena. Si siempre estás compitiendo, si eres tan colérico que no te modulas, ve viendo lo que te espera en el futuro. Hipertensión, infartos, divorcios, conflictos con el jefe. Mejor hay que empezar, así mantener cierto nivel de competitividad, pero modulado y que vayas generando armonía y plenitud personal. Dale like, comparte el contenido. Además, coméntame si este es el tipo de temas que te gustan para seguir publicándolos y así brindarte lo que tú necesitas, que finalmente es el objetivo de quienes tenemos una plenitud de vida. En el manejo de la frustración, déjame comentarte que dentro de las actividades que desarrollo está el coaching, en el cual apoyo a las personas, entre otras muchas cosas, al manejo del control y la frustración. Esto lo hacemos revisando el desarrollo ejecutivo que se tiene y detectar la forma en que surge la frustración y las emociones que emergen con los quiebres que se dan entre los resultados obtenidos y los resultados esperados. Además de detectar las emociones, se detecta racionalmente el proceso con el que surge la frustración. Auténticamente se requiere concatenar las dos partes, la racional con la emocional, y así controlar la frustración, fortaleciendo otros aspectos de la inteligencia emocional, como son autodominio, habilidades para influir, la resiliencia, la persistencia y automotivación. Dentro de los libros que he publicado, en todos ellos revisamos las emociones dominantes con los que se enfrenta el ejecutivo.
Pero hay tres tipos de ejecutivos que se enfrentan mayormente a la frustración: el vendedor, el CAM y el representante médico. Te recomiendo estos dos libros que he publicado por si quieres ahondar en el tema. Por último, te quiero invitar al taller Detección de Necesidades de Capacitación. Este lo vamos a desarrollar los días lunes 12 y martes 13 de enero del próximo mes y próximo año. Si la detección de necesidades de capacitación solo puede orientarse a los aspectos cognitivos y a las habilidades estándar, si nada más te vas a dedicar a eso, va a ser una DNC débil, porque el objetivo principal de la DNC es determinar qué actividades específicas de formación y desarrollo son necesarias para cumplir con los objetivos y metas de la organización. Esto puede desarrollarse por puesto, a nivel departamental y a nivel individual. Todo esto lo veremos en este taller. Con la DNC se pueden incluir las habilidades emocionales que se requieren de acuerdo al trabajo y al entorno laboral. No muchos hacen este DNC considerando las habilidades emocionales que a veces llamamos soft skills y que no son tan soft, a veces son bastante complejas. Si llegaste hasta aquí, ha sido un placer que estés en todo este camino conmigo. Recuerda, este tipo de temas te interesa. ¿Algún otro tipo de temas? Será un verdadero placer primero leerte en los comentarios y por supuesto agradecerte, uno, el tiempo que invertiste, que esperamos que te haya sido productivo, tu like y mejor si te haces socio de nuestro canal. Te dejo nuestras redes sociales. Excelente día.